yo creo que recuerdan más o menos que este tema fue trabajado el año pasado, que fue las áreas de figuras geométricas, ¿cierto? Entonces vamos a retomar el tema sobre las áreas. Entonces vamos a hablar hoy sobre las áreas de cuadriláteros y triángulos, ¿no? ¿Alguien recuerda por qué se llama cuadrilátero? Porque tiene 4 lados. Correcto. ¿Y cuáles son los cuadriláteros más conocidos? El cuadrado y el rectángulo. Ajá, el cuadrado y el rectángulo. Y hay otros dos. El que parece un diamante. El trapecio. Aquí tenemos los otros dos. El rombo. El trapecio. Y el trapecio. Entonces el cuadrado, rectángulo, rombo y trapecio son cuadriláteros. ¿Listo? Entonces vamos a hablar de las áreas de esas figuras. Muchachos, lo que necesito ahora de ustedes es que por favor escriban estas fórmulas en una hojita o en el cuaderno para que ahorita que pasemos a los ejemplos las tengamos presentes. ¿Listo? Entonces, bueno, la primera figura que vamos a trabajar será el cuadrado. ¿Listo? Entonces, el área de un cuadrado, dice allí en la guía, se define como el cuadrado de la longitud de uno de sus lados. ¿Qué quiere decir? Que como todos los lados de un cuadrado son iguales, entonces basta con tomar uno solo de ellos y elevarlo a la potencia 2. ¿Listo? Repito, para hallar el área de un cuadrado, basta solamente con tomar la medida de uno de sus lados y elevarlo a la potencia 2. ¿Listo? En el ejemplo que está en la guía, tenemos un cuadrado que tiene 6 centímetros de longitud. ¿Cierto? Bien, entonces, para resolver el área, voy acá a hacer... Para resolver el área del cuadrado, basta solamente con tomar el número 6, que es el lado de el cuadrado. Entonces, tomamos en la fórmula. Tenemos área igual a L al cuadrado, reemplazamos L por el valor del lado, que es 6, y 6 al cuadrado, pues nos da 36. ¿Listo? Ese es el área de un cuadrado, es la más sencilla de todas. Recuerden que el año pasado vimos las medidas de la superficie, ¿cierto? Y vimos que la superficie o el área de una superficie se mide en unidades cuadradas, ¿cierto? Quiere decir, las medidas de nuestra figura están en centímetros, el área será centímetros cuadrados. Si las medidas están en metros, entonces el área será metros cuadrados. Si el área está en kilómetros, si la longitud del lado está en kilómetros, entonces el área será kilómetros cuadrados, y así sucesivamente con todas las unidades de longitud. ¿Listo? Si de pronto usted en un ejercicio me manda el resultado y está correcto, pero le faltó el cuadrado, déjeme decirle que ya eso hace que su respuesta sea inválida. ¿Listo? Es importante que en geometría se conserven las unidades. Bueno, entonces tenemos aquí 36 centímetros cuadrados, es el área del cuadrado del ejemplo. ¿Listo? Por favor anoten esta fórmula, área del cuadrado igual a L a la 2. Listo. Bueno, resulta que el cuadrado y el rectángulo son dos figuras, son dos cuadriláteros que también se les llama paralelogramos. ¿Por qué se les llama paralelogramos? Porque tiene dos pares de lados paralelos, como correcto, eso, muy bien, María Paula. Tiene dos pares de lados paralelos, ¿ya? Pero también existe otro tipo de figura que cumple esas características, como la que estamos viendo en la imagen, ¿sí? Tiene dos lados que son diagonales, pero siguen siendo paralelos, por eso son paralelogramos también. Entonces, el rectángulo, o de esta figura que estamos viendo,
el área no es más que multiplicar la base, que es la medida de la línea horizontal, y la altura, que es la distancia entre dos de sus lados. ¿Sí ven? Entonces, área de un rectángulo o paralelogramo es base por altura. ¿Listo? En este ejemplo tenemos que la base del paralelogramo es 5 y la altura es 3. Entonces la fórmula me dice solamente multiplique esos dos valores. Entonces tomamos el 5, lo multiplicamos por el 3 y eso nos da 15. Como las unidades de medida están en centímetros, entonces el resultado será centímetros cuadrados. ¿Listo? Bien, muchachos, estamos haciendo entonces un repaso aquí rápido, un repaso para que ahorita nos metamos en los ejemplos y podamos resolver la actividad que está propuesta al final. Profesor, Bueno, ¿y por qué ahí pusiste paréntesis para multiplicar esos dos? ok, bueno, recuerda que puede usar paréntesis, puede usar puntos. Yo aquí utilicé los dos al tiempo, paréntesis y punto. ¿Listo? O podemos... ¿Es necesario poner los paréntesis? No, lo puedes incluso poner 5 por 3, como lo hacemos en matemática normalmente. Es decir, esto lo podemos escribir como... lo podemos escribir como... espérate un momentico. Profe, no está grabando la clase. Está grabando 5 por 3. ¿Sí ven? Lo puedes escribir así, lo puedes escribir 5.3, que está multiplicando, o lo puedes escribir 5 o 3. José Díaz, por favor, silencias, gracias. Listo, entonces Juan, mira que tengo estas tres formas. O incluso los puedo combinar. ¿Sí? Puedo utilizar paréntesis por paréntesis, o como lo hice aquí en el ejemplo, puedo utilizar el punto. ¿Listo, Juan? Sí, señor, gracias. Listo, entonces, siguiendo, pasemos entonces a la siguiente figura. Tenemos ahora un triángulo. El área de un triángulo se define como la mitad del producto de la base por la altura. ¿Qué quiere decir? Que haría lo mismo que un paralelogramo. Sí, dime. En todo eso se tiene que sumar se tiene que multiplicar la altura y los lados. ¿Y la base? Sí, claro. Si cumple con... si es un rectángulo, si es un paralelogramo. Ok. Bueno, entonces decía que el área de un triángulo es la mitad de la multiplicación entre la base y la altura. O sea que sería prácticamente lo mismo que el paralelogramo, pero lo dividimos por 2, ¿correcto? Exactamente. ¿Por qué? ¿Recuerdan que les dije por qué es que se divide por 2? La mitad. ¿Recuerda de pronto? Es que lo volvamos a repasar. Porque si se une renta... Bien, si yo tengo, por ejemplo, dos triángulos de este tipo y los uno, ¿qué figura se forma? Trapecio. Ese de arriba se forma el de arriba. Ah, se forma un paralelogramo, mira. ¿Cómo se llama? Ah, mire, si yo uno otro triángulo de esos, me queda más o menos así, ¿y qué se me forma? Un paralelogramo. Y ya sabemos que el área del paralelogramo es base por altura. ¿Qué quiere decir? Que el triángulo es la mitad de un paralelogramo. Por eso es que se divide por 2. ¿Ve? Entonces, escriban ahorita esta fórmula, tenganla en cuenta, guárdenla en su mente, en su cabecita, área igual a base por altura sobre 2, que es el área del triángulo. Listo, tenemos entonces tres figuras, el cuadrado, el rectángulo y el triángulo. Vamos entonces con la cuarta figura. Bueno, aquí tenemos un ejemplo del triángulo. Tenemos como base 4, tenemos como altura 3. Quiere decir que entonces, siguiendo la fórmula,
solamente debemos multiplicar 4 por 3, nos daría 12, y luego lo dividimos por 2. Exactamente, nos queda 6 centímetros cuadrados. Bien, pasemos al rombo. El rombo es un cuadrilátero que tiene dos medidas fundamentales, que son dos diagonales, ¿sí? Las líneas que lo atraviesan de vértice opuesto a vértice opuesto se llaman diagonales. Y en un rombo se cumple que siempre una diagonal será mayor que la otra. Repito, en un rombo siempre se cumple que una diagonal será mayor que la otra. Por eso aquí la fórmula de su área dice D mayúscula y D minúscula. La D mayúscula es la diagonal de mayor longitud y la D minúscula es la diagonal de menor longitud. Entonces en un rombo... ¿El rombo siempre tendría que ser asimétrico? Exactamente. En cuanto a sus diagonales, sí. Ok. ¿Listo? Bien, entonces el área de un rombo es básicamente multiplicar sus diagonales y el resultado dividirlo por 2. ¿Listo? Aquí tenemos un ejemplo, tenemos un rombo que tiene de diagonal 10 y la otra vale 8. Entonces, reemplazamos en la fórmula y nos quedaría entonces la multiplicación entre 10 por 8, lo que nos daría 80. Luego dividimos 80 entre 2, dime. Sí o sí habría que hacerlo como se lo está poniendo ahí o lo podemos hacer de otra forma. Explícame. Por ejemplo, digamos, multiplicamos esos dos y sin tener que hacer todo eso y ya lo dividimos ya. Sí, claro, sí, siempre y cuando tengas presente que debes dividir al final. Sí. Listo, no que esa es una forma de expresarlo, pero como tú dices, lo puedes expresar de otra manera siempre y cuando sigas los pasos, ¿no? Multiplicas primero y luego divides. ¿Listo? O incluso puedes hacer lo siguiente, puedes dividir una de las diagonales y el resultado multiplicarlo por la que falta. Por ejemplo, si divides la diagonal que vale 10 centímetros en 2. Da 5 por 8, 40. Ah, sí, da lo mismo. O haciendo lo mismo con el 8. Si divides la diagonal de 8 entre 2. 4 y 4 por 10, 40. Correcto, ¿sí ves? Que tiene varias formas. Yeah. Listo. Bien, y tenemos entonces nuestra quinta figura que es el trapecio. El trapecio es un cuadrilátero que se caracteriza porque solamente dos de sus lados son paralelos. Los otros dos no. ¿Sí? Me explico. Un trapecio tiene esta forma. ¿Listo? ¿Sí ven? Solamente tiene dos lados paralelos que son estos dos. En cambio, la otra pareja de lados no son paralelos, mira, son, si seguimos de largo, se van a cruzar. Y recuerden que los paralelos no se cruzan. Por eso el trapecio no es un paralelogramo. Porque una pareja de sus lados no son paralelos. ¿Listo? Entonces, esta es la forma de un trapecio. Un trapecio también lo podemos encontrar de la siguiente manera. Lo podemos encontrar como un trapecio recto. O sea, uno de sus lados forma un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Entonces tenemos dos formas de encontrar un trapecio. Ya sea un trapecio completo o ya sea un semitrapecio, que se le llama así, ya que uno de sus lados mide 90 grados. También se le conoce a esta figura como trapecio rectángulo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene un ángulo de 90 grados. ¿Listo? Entonces, en un trapecio tenemos tres partes fundamentales. Una base de mayor longitud que le vamos a llamar, la vamos a representar con la B mayúscula. Una base de menor longitud que la vamos a representar por la B minúscula. Y la distancia entre esas bases se le conoce como altura. ¿Listo? La distancia entre las bases, o sea, la distancia a la que se encuentran, es
la altura. ¿Listo? Entonces, la fórmula del área de un trapecio es la mitad de la suma de las bases multiplicada por la altura. Y aquí está la expresión matemática. Área igual a 1/2, que significa la mitad, multiplicado por la suma de sus bases, la base mayor más la base menor, y luego multiplicado por la altura del trapecio. Esta es la fórmula del trapecio. Escríbanla, por favor. Ok. Bueno, entonces tenemos aquí, encontramos un ejemplo. Tenemos entonces aquí un trapecio que tiene la base mayor, ¿cuánto mide? 7 centímetros. Ah, ¿7 qué? Centímetros. Metros. Metros, correcto. Perdón. Tiene 7 metros. La base menor, 3 metros. la altura, 4 metros. correcto. Entonces miremos que todas las unidades están en metros. ¿Sí? Tranquilo, Juan, que ese error es normal porque yo también lo tuve aquí. Mire, yo puse el resultado en centímetros y eran metros. ¿Listo? Entonces, reemplazando estos valores en la fórmula, tenemos entonces 1/2 multiplicado por la base mayor, que es 7, más la base menor, que es 3, multiplicado por la altura, que es 4. Entonces, resolviendo la suma, que es lo primero que se debe hacer, resolviendo la suma, me queda 7 más 3, 10. Y luego multiplicamos 10 por 4, que es 40. Y por último le sacamos la mitad, que es 20. Entonces, el área de este trapecio es 20 metros cuadrados. Profesor, Ujú. aquí no se usa la jerarquía de las operaciones. ¿Me repites, por favor? Que es que sonó un celular. Se usa la jerarquía de las operaciones. Exactamente, claro. Como dentro de un paréntesis tengo una suma, entonces es lo primero que yo debo hacer. Ya después, como me quedan 3 multiplicaciones, o sea, 1/2 por 10 por 4, entonces ya ahí donde tú escoges qué haces primero. Listo. Tenemos entonces la actividad, pero antes de pasar a explicar la actividad, voy a ir al tablero para hacer unos ejercicios. ¿Quién es el celular? Listo, muchachos, tenemos entonces estos ejemplos. Miren, son 4 figuras que no son conocidas, es decir, si le vamos a dar nombre a estas figuras, pues no tendríamos que, o sea, no podemos identificar si son cuadrados, si son triángulos, si son trapecios, si son rombos, ¿ya? Pero lo que sí podemos hacer es descomponerlas de tal manera que encontremos figuras conocidas. Por ejemplo, el ejercicio A. El ejercicio A tiene esta forma. ¿De qué manera puedo dividirlo? Que me queden formas de figuras conocidas. Triángulos. Con Si yo, triángulos. si yo trazo, por ejemplo, esta línea imaginaria aquí, ya dividí un triángulo de la figura original. ¿Sí ven? Tengo un triángulo aquí. Y si yo trazo otra línea imaginaria por este lado, ¿qué se formó aquí en la mitad? Un cuadrado. Y las dos puntas que me sobraron son ¿qué? Un triángulo. Triángulos. Son triángulos, listo. ¿Cuántas figuras logramos dividir? 3. 4. 4. 1, 2, 3 y 4. Listo, tenemos 4 figuras. Entonces, para calcular el área de esta figura, de este polígono, debemos hallar el área de cada figura por separado. ¿Listo? O sea, por ejemplo, el área 1. El área de la figura 1, primero identificamos qué figura es. ¿Qué figura es la figura número 1? Un triángulo.
Correcto. ¿Y cuál es la fórmula del triángulo? Base por altura dividido entre 2. Correcto. Base por altura dividido entre 2. Muy bien. Listo. Segundo paso, vamos a identificar las medidas de la base y la altura de ese triángulo. ¿Cuánto creen que mide la base de ese triángulo? Pues según eso, 14 metros. Perfecto, miren, lo tenemos aquí, de aquí hasta aquí, mide 14 metros, que es lo mismo que si medimos de aquí hasta acá. Entonces, Damos la vuelta. correcto, le damos la vuelta al triángulo para poder ubicarnos. Incluso, chicos, una técnica para que de pronto no se vayan a perder es dibujar también las figuras por separado. Por ejemplo, tenemos el triángulo que acabamos de encontrar. ¿Listo? Miren, tenemos entonces que la base es 14. ¿Cuánto medirá la altura? 7, ¿no? La mitad. La altura vendría de aquí hasta aquí. Y miren que conocemos toda la distancia de la figura. Miren. ¿Cuánto es toda la distancia? 24 metros. 24. 24 metros. Y de aquí hasta aquí conocemos que mide. 16 metros. Entonces, ¿cuánto le faltará de aquí a la punta del triángulo? Para que sean los 24. Me faltarían 8, ¿no? 8 metros. Correcto, correcto, serían 8. 16 más 8, 24. ¿Sí ven? Entonces, gracias a las otras medidas podemos encontrar las que nos faltan. ¿Listo? Entonces, repito entonces cómo hallamos ese 8. Tenemos la distancia total de la figura, que es 24. También nos dicen que de esta punta a esta parte de acá son 16. Quiere decir que de esta parte a la punta de la figura medirá 8, porque 16 más 8 pues me da el total que es 24. Entonces la altura es 8. Muy bien, entonces ya podemos reemplazar aquí. La base es 14, la altura es 8. ¿Listo? Entonces me queda 14 por 8 dividido entre 2. ¿Cuánto me da 14 por 8? Si no estoy mal, da 112. Correcto, 112. Y 112 entre 2. Correcto. Entonces el área de la figura 1 es 56. Y como las unidades de longitud están en metros, entonces sería metros cuadrados. Muy bien. ¿Listo? Entonces ya hallamos el área número 1. Vamos entonces con el área número 2. ¿Qué figura es qué forma es la figura número 2? Triángulo. Bravo. Cuadrado. Uy. Correcto. Es un cuadrado. Muy bien, vamos a dibujarlo para poder identificar sus medidas. Bien, ¿cuánto es la longitud de uno de los lados del cuadrado? 14. Sí, lo podemos encontrar aquí en la parte inferior, o incluso lo podemos encontrar aquí al lado derecho, A la derecha. que fue en la base del triángulo anterior. ¿Sí ven? Entonces, como ya sabemos que todos sus lados mide 14, basta entonces con reemplazar en la fórmula que es L al cuadrado. Entonces ya sabemos que L es 14 y lo elevamos al cuadrado. 14 al cuadrado nos da, metros cuadrados. correcto, nos da 196 y como la unidad está en metros, metros al cuadrado. Cuadrado. Listo, ya tenemos dos, vean. Entonces con la tercera, área de la figura número 3. Entonces, la figura número 3 es un Triángulo. triángulo que tiene esta forma. ¿Listo? Entonces, como es un triángulo, identifiquemos las medidas. ¿Cuánto creen que medirá la base? 2. A la base. Bueno, incluso como es un triángulo rectángulo, la base puede ser cualquiera de las dos, María. Entonces de arribita Profesor, no serían, no. vale 2. Correcto, arribita vale 2. ¿Me puedes decir por qué determinaste que era 2? Porque arriba de esa figura dice Ajá. 16 y abajo dice 14. Entonces
para que sea el triángulo. Ujú. Correcto, para encontrar, exacto, para encontrar la medida que está aquí, que nos están preguntando, simplemente al 16 le restamos 14. Nos quedan 2, muy bien. Ahora, la del lado derecho, ¿cuál será la medida? 14. Centímetros, ¿no? No, 8. será 8 metros, muy bien. Miren aquí, miren, tenemos aquí 8 metros, que es la distancia de esta punta a esta punta. Que si lo trasladamos, será esta misma distancia de acá. O sea, 8 metros. Bien, entonces repito, como es un triángulo rectángulo, no importa cuál de los dos sea la base, ni cuál de los dos sea la altura. Pueden escoger cualquiera de los dos. Por ejemplo, la fórmula es base por altura, ¿sí o no? Sobre 2. Dividido entre 2. Ajá. Listo. Entonces, a lo que me refiero que acabo de decir es que usted puede escribir 2 por 8 o 8 por 2. Exactamente. Entonces, no importa cómo lo tomen. Vamos a escribir entonces 2 por 8. 16, 16, entre 2, 8. Correcto. 2 por 8, 16. Y nos dividimos entre 2 y nos quedaría 8, ¿qué? 8 Metros cuadrados. 8 metros cuadrados. Bien, ya llevamos 3. Nos queda unita entonces. Área de la figura número 4, que es un triángulo parecido al anterior, pero vamos a ver qué medidas tiene. Ya sé. Tendría la misma medida, pero cambié por un dígito. Salud. Perdón, muchachos, gracias. Listo. ¿Cuál sería entonces la distancia de la medida de esa distancia? ¿Esta 7? 2, perdón, 2. 2. 2. 2 y la otra 7. La otra es 7. ¿cuánto mide No, completo? ¿Cuánto mide completo? Sí, sí. Ah, correcto. 14. Y ya conocemos 8, o sea que nos faltarían 6. Listo, entonces reemplazamos. 2 por 6, 12, 12 entre 2, 6 metros cuadrados. Base por altura sobre 2, o sea, 2 por 6, o 6 por 2, sobre 2, igual a 12 entre 2, que nos quedaría al final entonces, ¿cuánto? 6 metros cuadrados. Correcto. Listo, entonces ya encontramos el área de la figura número 4. Ya tenemos todas las áreas, área 1, área 2, área 3 y área 4. Entonces, como les decía yo al principio, para calcular entonces el área total de la figura, debemos sumar todas esas áreas. Área total es igual al área 1 más el área 2. 210 metros cuadrados. ¿Ya lo sumaste todo? No, creo que me falta un dígito, pero es que no lo alcanzo a ver, creo. Ya te digo entonces. Ok, el área 1 es 56 metros cuadrados, el área 2 es 196 metros cuadrados, el área 3 es 8 metros cuadrados. Metros cuadrados, creo. 266. Correcto. Y el área 4 es 6 metros cuadrados. Entonces el área total es la suma de todas las áreas. O sea, 266 metros cuadrados. 266 270. metros cuadrados. ¿Listo? Entonces allí hemos ya calculado el área total del polígono. ¿Listo? Bien, muchachos. Tengamos en cuenta estos pasos de acá, por favor. Si quieren, cópienlo. Para calcular el área de una figura compuesta, se deben seguir los siguientes pasos. Dividir la figura en figuras conocidas, hallar el área de cada una de las figuras, sumar las áreas obtenidas para encontrar el área total. Esos serían entonces los 3 pasos que se deben seguir para encontrar el área de una figura compuesta, como la que acabamos de resolver. ¿Volvemos a entrar ahorita, Julián? Sí, por favor. Tenemos 4 ejemplos.
Hay dos triángulos dos cuadrados y un triángulo. Ok, ¿estás seguro que la figura es cuadrados? ¿Cómo? ¿Estás seguro que las figuras son cuadrados? Ah, correcto. Son cuadrados, sino que son rectángulos. Vamos a ver por qué. Porque para ser cuadrados tiene que tener la misma medida en todos lados. Correcto. Entonces, vamos a enumerar las figuras que acabamos de encontrar. 1, 2 y 3. Listo. Entonces, con el área de la figura 1. ¿Listo? El área de la figura 1 es un ¿qué? Es un rectángulo, ¿cierto? Bien. El área de un rectángulo es base por altura. Bueno, vamos a dibujarlo para identificar mejor las partes que lo componen. Listo. Bien, entonces mire que aquí la figura nos está diciendo que esta distancia mide 5 metros. ¿Listo? ¿Cuánto mide entonces la base? 6. Correcto. Exactamente, porque la distancia completa es 13, ¿cierto? Le quitamos los 7 que conocemos aquí y nos quedaría entonces 6. Muy bien. Entonces el área no es más que multiplicar 5 por 6. De 30 metros cuadrados. Exactamente, nos quedan 30 metros cuadrados. Listo. Vamos con el área de la figura 2. La forma de la figura número 2 también es un rectángulo. Si no estoy mal, sería 49 metros cuadrados. Vamos a No, es un ver. rectángulo, entonces no es. Mide 5 abajo. Ok, bueno. ¿Cuánto vale la altura? ¿Cuánto vale la altura? Es 4. Creo que... 4. Sí, 4. Ok, vamos a ver. Tenemos entonces 5 más 2, 7, ¿cierto? Le quitamos los 3 que están aquí y nos quedan 4. Muy bien. Entonces nos quedan 4, que es la altura. Y la base, Es 5. correcto, es 5. Mire, tenemos entonces la distancia de aquí que es 7, desde esta parte hasta la punta del triángulo, 7. Pero esa mini distancia es de 2. Quitándole ese 2 al 7 nos quedan 5. Entonces el área es, 4 metros cuadrados. correcto, área es igual a base por altura, o sea, 5 por 4, es decir, 20 metros cuadrados. Listo, vamos 2, nos queda una. ¿Qué figura es la figura 3? Un triángulo. Un triángulo. Listo, que tiene esta forma. Tiene por altura 2. Listo, entonces la altura ya vimos que es 2, que es de aquí hasta la punta, que es 2. De base. ¿Listo? Y la base es 4, que es la misma altura del rectángulo anterior. Entonces, 4 metros cuadrados. correcto, entonces la fórmula es base por altura sobre 2, o sea, 4 por 2, entre 2, o sea, 8 entre 2, y para finalizar, la división entre esos dos nos da 4 metros cuadrados. Entonces tenemos área 1, área 2 y área 3. El área total de la figura B es ¿cuál? 54 metros cuadrados. Correcto, entonces el área total es 54 metros cuadrados. Muy bien. Entonces escribiéndolo aquí como debe de ir, tenemos entonces
Profesor, todos los resultados que usted puso se suman. Sí, exactamente. Claro, porque como tomé la figura y la separé en varias partes, entonces debo sumar el área individual de cada uno. Yo tengo una pregunta, profesor. Bien. Obligatoriamente hay que poner área total igual a área Sí, de eso uno no me iba a más. preguntar. No, claro, no. Ustedes saben que a mí me toca hacerlo paso por paso, porque pues no todos vamos al mismo ritmo. Entonces podemos poner, digamos, a 2 es igual a 5 por 4 es igual a 20 metros cuadrados. Claro, de una vez. Una en total. Bueno, si solamente ven la figura y me escriben el total, pues no. No, eso no. O sea, me refiero a quitar el... Usted ve dónde está el total o quitarlo de arriba. Sí, claro, esto lo pueden omitir, porque ya sabrías que hay que sumarlas. ¿Sí o no? Bueno, muchachos, entonces tenemos ya entonces la respuesta de la figura número 2. Bueno, como que en la actividad, muchachos, si la observan, en la actividad ya está la respuesta. Si observan el documento, voy a ir al documento y les voy a mostrar. La letra no se ve tan borrosa. Bueno, en la figura, en el punto 1 dice, hallar el área del cuadrilátero ABCD, sabiendo que AC es 40 metros, BE 15 metros y DF 20 metros. La respuesta les debe dar 700 metros cuadrados. ¿Por qué dice 800? No, estoy hablando del punto 1. Ah, ¿Listo? sí, sí, sí. Exactamente. Bien, entonces aquí ¿Qué chiste tiene si ya pusiste la respuesta? debo ver proceso. ¿Listo? Debo ver proceso. ¿Listo? Si no hay proceso, entonces no hay nada y quedaría mal. Dime, María. Tú allí le hiciste esos cortes para qué, si ya sabemos que es un... ¿Cómo se llama esto? ¿Un trapecio? Sí. No, no lo es. ¿Sabes por qué? Porque mira esta línea de acá. Va diagonal. Eso me dice. Entonces no es un trapecio. ¿Sí ves? Entonces no es un trapecio. ¿Listo? Por eso aquí entonces están los cortes que me muestran cuántas figuras hay. O sea, se puede dividir en 4 triángulos. ¿Listo? Bueno, en el ejercicio 2 tenemos esta figura entonces. El área del hexágono. Uy, ese libro tiene una ortografía. Hallar el área del hexágono A, B, C, D, E, F. Siendo AF 30 metros. DF igual, o sea, lo mismo que AC 20 metros. EH, o sea, lo mismo que BI 10 metros. Y debe darles 800 metros cuadrados. Que es esta figura de acá, que se divide en 4 triángulos o en dos triángulos y un rectángulo. Se divide en 2 triángulos y un rectángulo. Y por último tenemos entonces esta figura. Entonces nos dan aquí las medidas. Miren que hay unas medidas que son iguales. Por ejemplo, la distancia entre AG y BF mide 30. Y la distancia entre FG es 10, CH es 10, CE es 20 y DI es 10. Ahí dice MMS. ¿Qué medida es esa? Milímetros. Milímetros, correcto. Entonces el resultado les debe dar 650 milímetros al cuadrado. Aquí tenemos dos triángulos, un trapecio y un rectángulo. ¿Sí? Tenemos 4 figuras. ¿Listo? Entonces esa es la actividad, muchachos. Como ahorita en el ejemplo quedaron 2 ejercicios sin resolver, yo tengo un video resolviendo esos 2 ejercicios. Entonces lo voy a subir. Cuando esté listo se los envío para que lleguen con los otros 2 ejemplos que faltaron por resolver. ¿De acuerdo? Entonces en la figura 2, donde dice ayer el hexágono, Ajá. podemos hacer los 2 y 2. O sea, puedo hacer 2. Porque mire que aquí hay 2. Hay uno y aquí hay 2, pero se lo parte para que sean 4. ¿Sean 2 figuras o 4? Sí, claro, podemos tomar aquí entonces 4 triángulos o podemos tomar 2 triángulos nada más.
Entre menos figuras lo dividas, mejor. Eso ahí ya está dividido. Pues ahí ya hay una primera parte hecha que es la división. Ya lo que sigue es hallar el área individual y por último sumarlas. Y hagamos otro ejemplo.